me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada miércoles y hoy con un gran invitado, un compañero amigo periodista del sur del estado, conocedores, expositor, incluso tiene su fama mundial, hay que reconocer a mi amigo Bernardo, que el trabajo que ha hecho en todo lo rescate de la lengua maya, sus tradiciones, lo ha llevado por diferentes universidades del mundo, en España, en Estados Unidos, incluso otras ciudades de la Unión Europea. Y para mí es un verdadero gusto tener a un conocedor realmente de lo que pasa en el sur del estado de Yucatán, qué pasa en toda esa zona, esa sur olvidado, donde realmente se pasan muchas cosas y no se dice nada por el control que se tiene muchas veces por los compañeros de los medios de comunicación, bien maiciados, bien calladitos, pero sin embargo el sur cada día está peor. La pandemia les ha pegado durísimo, pero también les pegó muy fuerte Cristóbal y parece que ya no pasa nada. Ya pasó todo, pero por eso queríamos invitar a Bernardo para que nos informe, nos diga, oye Bernardo, ¿qué está pasando? Un balance de qué está pasando en el sur del estado, porque además Bernardo es milpero, acude a su milpa, está consciente de la situación, de lo que pasa cada uno de los campesinos de esa zona. Gracias Bernardo por estar con nosotros. Gracias, Gerardo, muy amable. Pues, antes que nada, creo que ahora que están pasando los días, las cosas van cayendo por su propio peso. Entonces, lo que de cierta manera se oculta, pues como dicen que el muerto algún día va a salir su olor, porque apesta, entonces lo mismo está sucediendo. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que de tal manera que en los últimos meses queda muy claro que la situación cada vez se empeora. Digo se empeora porque, por un lado, si bien que estamos constatando, escuchando cómo, de cierta manera, aparentemente los gobiernos de los tres niveles, sin descartar el local o el estatal, en donde aparentemente hace entrega de apoyos a los ciudadanos, pero también se descobija el proceso porque en el caso de la cuestión esta económica que se entregó hace algunos meses, prácticamente se desnudó que, bueno, el recurso no llegó a las manos indicadas y en cuestiones de las despensas, muchas de ellas fueron prácticamente desviadas a los lugares donde tiene que estar. Fue usada de manera partidaria por los presidentes municipales, inclusive para castigar a los opositores. Entonces, estos recursos que cierta manera tenían que haber llegado a los lugares donde tienen que llegar, no llegó. Esto significó mucho porque, por un lado, aclaró mucho las autoridades que tenemos. Porque, por un lado, ellos se procuraron solamente para lavar su imagen. Para algunos están pensando en la reelección. Entonces, en las entradas de los municipios, como el caso de Peto, pues sí vemos el término COVID de protección, pero al lado está el flamante nombre del presidente municipal. Más grande el nombre del presidente municipal que los cuidados que se tiene que hacer desde la promoción. Y prácticamente las despensas o los apoyos que tienen que llegar, prácticamente es para ensalzar el nombre del alcalde. O sea, no está en el término de el apoyo que tiene que llegar al ciudadano, sino que está más del rey al súbdito, ¿no? Para que al final aplaudan y le digan qué buena onda, tú tienes un buen corazón. Esas estrategias armadas, vimos por un lado que a pesar de que el propio alcalde y su séquito de salud señalan todo lo que significa los protocolos de salud, pero también el mismo alcalde orquesta reuniones para la entrega de apoyos en donde no se respeta la llamada sana distancia. Conste, él los convoca. Segundo, inclusive monta caminatas en pleno centro del pueblo. Pareciera ser que solo falta el equipo. Está el equipo de sonido atrás señalando que están entregando plátanos y pollos, cuando en realidad, o sea, esas cosas debiera ser un operativo que no tiene que estar él, tiene que estar la gente
poca gente que debe estar, o sea, la gente de su servicio tiene que haber articulado, no, pero él quiere estar desde la entrega del plátano hasta el último peine que él quiere que aparezca, ¿no? Entonces, y esto, O sea, de cierta él es el manera... amo y señor, él es el líder, él les quiere mucho, es su pastor de la venta de clandestinos, él es el rey de todo, ¿no? Exactamente, pues totalmente. En el caso de Petto, pues, cierta manera, muchos de estos negocios que tienen que ver con la venta de cerveza o lo relacionado con las agencias de cervezas, todo el mundo de Petto sabe perfectamente esa relación. De la venta, ¿no? Pero lo pueden negar. Pero lo curioso es que, cierta manera, por ejemplo, hace unas semanas, en donde por un lado él, pues se publica en los medios de Quintana Roo de que detienen el vehículo de uno de esos y le decomisan la cerveza. Entonces la prueba ahí está, la parentela, o sea, ahí está metida en el ámbito de los negocios, en el término de la cerveza, mientras que en este caso el alcalde aparenta estar contra el alcohol, contra todo lo que implica el no consumo del alcohol y todo esto, pero esto es la pura faramaya. La realidad queda claro de que el negocio es galopante. Juegan con la pobreza, juegan con las necesidades de la gente y cierta manera aquellos que puedan hablar de lo que está pasando, pues hay que entender que en el municipio hay 230 empleados. Un poquito más de, por mi familia estamos hablando un poquito más de 2,000 personas. Esas 2,000 personas se convierten en cuentas bots para hostigar, para que tú no hables, para que tú no digas. De esta manera, para que traten de tapar ojo al macho. Y en cuanto a los medios masivos de comunicación, pues lógicamente reciben sus prebendas y lógicamente van a platicar de las cosas bonitas que el alcalde quiere proyectar, pero más no la realidad local. Gerardo, esta parte es la que al final de cuentas se manifiesta el cerrazón para que al final de cuentas nadie tenga claro qué es lo que pasa en un pueblo a 150 kilómetros de la ciudad capital que es Mérida. Pero además, ¿verdad? Lo problema, y tú decís lo grave, es que apoyo para la gente del campo, la gente que perdió sus abejas, ¿dónde está? No está, ¿dónde? ¿Qué está pasando con el gobierno? Tú dices el federal, estatal. No hay nada, no hay nada. Y la gente ahorita, con la pandemia que estamos en rojo, pero no estamos en rojo, estamos en naranja. Y la situación de Petto se complica más por la situación de la salud y de la economía, Bernardo. Claro, o sea, este punto podemos platicar un poco en el tema que tiene que ver con la apicultura. Hay que recordar que Petto hace un poco más de 100 años, en 1900 más o menos, llega el famoso tren en Petto. Y Petto, a partir de que se quedó como un lugar clave para poder acercar los productos de todos los municipios alrededor. Me refiero al de Quintana Roo, me refiero a los que están alrededor, como Chaxinquín, como Paseú. Entonces, Petto pareciera ser como si fuese el granero del estado, porque ahí se junta todo lo que es maíz, gallinas y todo esto se articula con toda la zona económica que tiene que ver con las comunidades o municipios como Xtuzcabaquil, para llevar a Mérida los productos agropecuarios del sur. Es un emporio productivo desde el sector primario. Hay que entender que después de los años 60, prácticamente Petto recibe la paliza que todos los municipios de México recibió, porque en lugar de estar produciendo, prácticamente no fue beneficiado desde las políticas públicas nacionales y por lo tanto una política pública como el Plan Nacional de Desmonte del año 60, estamos hablando en plena Revolución Verde de los años 50, todo ese tramo. Entonces, el hecho de que vino para abajo la población, en este caso, la importante selva que había para todo el sureste mexicano, se vino para abajo con el Plan Nacional de Desmonte y esto repercutió de forma negativa en la producción apícola desde los años 60 y 70. Y bueno,
y por otro lado, no era para apoyar la agricultura, realmente era para darle la paliza completa. Y entonces todo este diseño de políticas nacionales e internacionales hizo que, de cierta manera, la nueva generación de los años 60 y 70, pues cuando abrieron los ojos, lo que pudieron ver, no hay oportunidades. Entonces tuvieron que emigrar. Esta migración prácticamente, en el caso de Peto, no solamente es Peto, es prácticamente toda la geografía peninsular, pero en el caso de Yucatán, estamos hablando de Oxcuzcap, estamos hablando de Tecash, de Muna, de todos los municipios de Yucatán, pero sobre todo los que tienen que ver con este proceso productivo, pues los jóvenes en esos tiempos de los 70, 80, cuando despertaron, vieron que al final producir en la milpa es como estar castigados, porque no te malcompran el producto, vienen las malas cosechas, no hay el apoyo adecuado. La infraestructura productiva fue descuidada por los gobiernos de esos años. Lo que hicieron los jóvenes entonces, en el caso de Peto, fue emigrar. Estamos hablando entonces de 9,000 migrantes en los Estados Unidos y estamos hablando de 4,000 aproximadamente que están dispersos en la geografía peninsular. Me refiero a Mérida, Chetumal y Cancún, en la Riviera Maya. Este diseño de políticas públicas de los años 60 que promovió la expulsión de los jóvenes, esto prácticamente, estos jóvenes de los años 70 prácticamente quedaron ya asentados en los territorios donde viven, me refiero a Cancún, Playa del Carmen, la Riviera Maya o Mérida, pero esto al final de cuentas, en el caso de Peto, de cierta manera, la otra parte de la población de los 9,000 que están en los Estados Unidos, empezaron a promover el desarrollo local porque son los que mandan las remesas, son los que hacen los pequeños ranchos, son los que hacen el movimiento económico local, gracias a la iniciativa de estos petuleños que están en el exterior, pues son los que le han dado dinamismo en el sector agrario. Pero ahí no termina el asunto. Es que, bueno, independientemente de lo que ha pasado en los años 60, hemos tenido una clase gobernante local que son familias, son 6, 7 familias que orquestan prácticamente el gobierno local, aunque se cambien de color, son los mismos. Entonces, pueden cambiarse de un color azul, rojo, negro, lo que quieras, pero al final estas mismas familias son los propios caciques que han estado gobernando los últimos 100 años, Peto. Y entonces esta clase gobernante lo que ha hecho es enquistarse en todo el proceso y entonces juegan con la pobreza. Les interesa que la gente sea pobre, no solamente en cuestiones materiales, sino que también sean pobres de carácter mental, en términos de la parte intelectual, porque no tienes chance de reflexionar, no tienes chance inclusive de pedirles cuenta. Entonces, este pueblo como tal es una reproducción misma de lo que significa el sistema caciquil que Peto ha vivido en los últimos años. Entonces, bueno, si analizamos esto, entonces es de entender que la mayoría de los gobernantes que ha tenido Peto se suben al poder, compran el voto, luego una vez en el poder apagar el voto, y entonces el ciudadano pareciera ser que, pues, se chinga al candidato porque le dicen, dame una lana para que yo vote por ti, pero este juego, que es cierta manera que ha mostrado de que, pues, al final el que termina jodiendo al pueblo es el propio gobernante. Entonces, prácticamente el pueblo de Peto, que no fue teniendo infraestructura, la realidad es que si tú vas a las comisarías, de 32 comisarías, prácticamente 7 ya son comisarías fantasmas. ¿Qué significa? Ya no vive la gente, ya no está produciendo la gente. Y bueno, de estas, de 32, 7 que ya son fantasmas, podemos hablar de 4 que ya son los que más o menos tienen una forma de vida, que son las que se encuentran cercanos a Peto, como Xoy, como Yaxcopil, como Tixhualatum. Estas comisarías son realmente muy pocas. El resto prácticamente están entre una forma desesperada por buscar la forma de vivir. De ese en adelante, si analizamos lo que está pasando en Peto, más el sistema de gobierno que ha tenido México, es claro que esta lucha de los ciudadanos en el municipio de Petuleño, es claro de que, bueno, la remesa que está llegando del extranjero es lo que le ha dado vida a este sector agroproductivo, mientras que el gobernante en turno a nivel local y a nivel estatal, pues no se han preocupado por crear infraestructura de ningún tipo, o lo han hecho de manera parcial con muchas tranzas, y entonces de tal manera que no ha habido una política consistente para que pudiera desarrollarse los sistemas de producción en Peto. Puede haber muchos sistemas de riego, pero no hay una forma sistemática de echarlos a andar, porque
al final de cuentas, la mayoría de los proyectos lo que se quiere es nada más justificar el proyecto y luego desmantelarlo. O sea, en ese sentido, entonces, Petro está, al quedarse sumido en la pobreza, le dé interés a los grupos gobernantes de cualquier tipo, para que de cierta manera jueguen con eso. Y esta De hecho, parte Bernardo, que al final de cuentas... disculpa que te interrumpa, Bernardo, pero el Sí. tema que acabas de decir es muy interesante, en el cual realmente Peto se ha desarrollado, igual que otras comunidades del sur del estado, gracias a los migrantes, gracias a la remesa que constantemente los migrantes que se encuentran en California y en otras partes de Estados Unidos, cada mes le están depositando a la gente. Pero, sin embargo, ahora, ¿qué pasa con esas remesas que son menos? ¿Sí? Y por desgracia, los gobernantes que llegan, lo que tú dices, disfrutan incluso en sí de esas remesas y se dedican a transar. Porque la misma gente de Peto tiene a sus familiares en Estados Unidos. Para ellos no dependen prácticamente de los servicios del municipio, y eso ha deteriorado, y la relación entre el municipio y el gobierno como que se ha visto completamente distanciada, ¿no? En el cual muchas veces la misma gente como que lo pasa porque dices, oye, no me afecta porque tengo recursos. Es una situación especial lo que pasa. Es en Peto, en los Cuscap, en toda esa zona del sur del estado, ¿no? Sí, o sea, cosa curiosa, si los migrantes van y se sacrifican pasar la frontera y todas las vejaciones que implica migrar, ahora, en los últimos años me ha tocado documentar, Gerardo, al estar en varias ciudades americanas para platicar con paisanos nuestros, en donde se van documentando no solamente las tranzas de Peto al exterior, porque, por ejemplo, hubo en su momento funcionarios locales de Peto que pedían una lana a los migrantes para hacer trámites y luego no los cumplen. Así Entonces, es. bueno, eso muestra muy claro de que si por un lado el clase gobernante local, producto de sus tranzas, promueve la migración, y todavía al ver que hay lana de lo que se genera allá, ahora otra vez promueve actos de corrupción allá, o sea, jugando con la representación que tiene. Esto, de cierta manera, que está sucediendo, hay muchos alcaldes que en su momento fueron a reuniones con los migrantes sobre el programa del 3x1, algo por el estilo que se desarrolló en los tiempos calderonistas y foxistas. De cierta manera, era para ver cuánta tajada se queda. Hubo inclusive gobernantes que, inclusive las propias comunidades migrantes, me relataron, Gerardo, llegaban a los hoteles de California y no se iban a las reuniones con migrantes. Prácticamente se van a sus hoteles para encontrarse con otras personas que ellos quieren de manera de verlos de forma cercana. O sea, van de luna de miel, pues. O sea, no van a trabajos consistentes. Y luego van con el compromiso de pedir billetes a la gente que están allá, o inclusive para bajar programas, pero nunca explicitan las mochadas que hay detrás de los programas. Lo que significa, si un proyecto vale 100 pesos, prácticamente se mochan 30 o 40% de esa lana. Entonces el que sale ganando es el líder en turno que fue, ¿no? Y para eso usan figuras conocidas que vincula a los migrantes, pues en ese caso con los migrantes, para perpetuar las tranzas. Y entonces, si por un lado la unidad migrante que están allá, pues la verdad es mucho sacrificio, buscar chamba y buscar, pues, cierta manera los beneficios que implica estar allá, pero el hecho de que no haya una estructura de mexicanos, de instituciones mexicanas para apoyar a los que están allí, pues, ¿para qué van? O sea, ¿para qué van allí si van a causar más problemas? Recuerda, Bernie, recuerda que incluso tenemos personas nefastas como Gladys Pinto, y lo digo de frente, porque sabemos cómo hicieron sus clubs y la mafia, y cómo inventaron clubs viniendo a buscar credenciales para votar a la gente y hacer club fantasmas, Bernie. Hablamos claro, eso es lo que ha pasado en contubernio con los alcaldes. Era una verdadera mafia todo eso. Qué bueno que de veras se quitó esa mafia, pero el problema, Bernie, es que la gente del sur está abandonada. La gente del sur, los migrantes, no han tenido de verdad ningún apoyo, y lo digo como cabecitas blancas. Bueno, es un programa que se inventó nada más, y lo mismo hacen. Recuerda que utilizaban el mismo programa para vender visas, y con Rolando Zapata y con toda y la gente que estaba allá documentado, cómo vendían visas a los mismos, ¿cómo se llama? Haciéndolos pasar como músicos y dejarlos allá.
Era una verdadera mafia, Bernie. Y era gente del sur que con tal de ver a sus familiares sacrificaban dinero para que se queden allá. Es una realidad, Bernie. O sea, eso no se puede tapar todo lo mal que se ha hecho. Entonces, todo esto, de cierta manera, al faltar realmente, pues si todavía estas familias que promueven la migración desde el sur o desde los municipios yucatecos, no contentos con joder y que la gente se vaya, ahora van y joden allá. En lugar que acompañen a los migrantes, hay relatos claros de desesperación cuando hay muertes. ¿Quién hace cargo de los cuerpos de los migrantes que están allá? De cierta manera, lo que ha sucedido es la solidaridad de algunos clubes para poder buscar fondos, y entonces inclusive es una verdadera proeza de mandar el cuerpo de Los Ángeles a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Yucatán y de Yucatán a los pueblos. Los municipios. Ajá, pero hay un caso que se documentó muy cabrón, como el caso de la administración pasada de Tiabo, por ejemplo, de un migrante que murió en el 2016, prácticamente un 7 de abril del 2016, este migrante que fue pues asesinado por la policía. Entonces, aquí, en lugar que se haga una investigación que sea solicitada por el gobierno mexicano, lo que sucede es que las sedes diplomáticas del gobierno mexicano orquestaron que le dieran carpetazo. Esto, de cierta manera, hicieron a la viuda, por un lado, sin que ella sepa, hojas en blanco en el caso de Tiabo. Lo que significó es que se orquesta el gobierno federal en esos años y pasa la estafeta al gobierno estatal, donde se mete Indemaya. Indemaya le da instrucciones al gobierno municipal de Tiabo en ese entonces, y el gobierno de Tiabo va derechito con la viuda y le hace firmar documentos en donde la viuda prácticamente dice, pues, dejo la investigación a mano de ustedes, pero ya inclusive nombra quién podría hacer esa parte jurídica, pero todo está maniobrado. La viuda no sabía ni qué onda. Al final lo que se pretendía era el carpetazo total a la situación. Te comento esto porque hasta la fecha sigue la demanda por pedir justicia, por exigir justicia, y bueno, de cierta manera, lo cierto es que este caso pareciera ser que va a no darle la solución completa, pero por lo pronto se evidencia cómo al final de cuentas las autoridades mexicanas involucradas las locales, como el caso de Tiabo en esos años, cómo al final de cuentas este caso evidencia cómo los migrantes están solos. O sea, no está el gobierno mexicano para apoyarlos. Hasta por una copia les hacen dar vueltas, pierden días completos en las sedes diplomáticas, no hay claridad de cosas. O sea, hay un montón de cosas. Si el gobierno mexicano estuviera sensible, que los que están afuera no fueron porque quieren, sino que fueron expulsados, entonces la función del gobierno mexicano es dar todas las posibilidades para que los que estén allá pues reciban las atenciones. No es justo que por una copia pues tengan que perder un día completo para que el día no lo tengan. O sea, mínimo debe haber una fotocopiadora, aunque les cobren un peso de más, pero que tengan la fotocopiadora allá. No es justo esos tratos. O sea, así como este tipo de situaciones que los propios migrantes nos confiaron, que nos platicaron todas las peripecias que pasan, pues es claro también, ahora, con el paso de ese caso, la tormenta tropical Cristóbal, es clarísimo de que si por un lado, por eso platiqué de los programas de los años 60 y la migración, ahora al pasar Cristóbal prácticamente le da jaraquirazo a la cuestión agropecuaria. ¿Qué significó? En el caso, por ejemplo, del sur, en particular a Peto, estamos hablando de más del 50% de pérdidas. ¿Te das cuenta de eso? Porque la milpa como tal, solo el maíz, el frijol no te da mucho, pero la apicultura, al final las abejitas son los que recolectan la miel, el néctar para convertirse en miel, y bueno, la venta de esto pues, significa un ingreso que le da aliento a la agricultura. Otra cosa curiosa es que en los últimos años, no solamente esta actividad ha sido prácticamente apaleada por relegada. De plagas, por ejemplo, como estamos hablando de la varroa o del escarabajo y todo eso. Vamos a platicar también de los bajos precios internacionales. O sea, y sobre todo, es todo ese tipo de cosas que la actividad misma ha sido fuertemente golpeada. Desde una cuestión de plagas, desde una cuestión de carácter de comercialización, ahora con el fenómeno de cambio climático que tiene que ver con Cristóbal, y luego, sin el soporte completo de las autoridades de los tres niveles, queda clarísimo entonces, sobre todo el plano local,
pues a pesar de que tenga un departamento de desarrollo rural, pues estos que están allí, Gerardo, te comento, esta administración municipal de Peto está a la cabeza visible de la autoridad municipal en turno, pero está a su alrededor expresidentes municipales. Por ejemplo, el director de desarrollo municipal de Peto, todo el mundo sabe quién es Samuel Castillo, o sea, todo el mundo lo conoce. Él no va a estar si no hay papa, o sea, una cosa, o sea, eso es clarísimo. Entonces está orquestado por expresidentes municipales para ver qué tajadas se sacan. Hay informaciones de ciudadanos, por ejemplo, que son violentados en sus derechos, que van, por ejemplo, a pedir justicia o en su caso de cuestiones documentales en el catastro, que hemos documentado a través de los ciudadanos de Peto. No es una cuestión de grilla, es una cuestión de la acción de la autoridad contra el ciudadano. Y en este caso la autoridad pretende de que esto no está así, sino que realmente lo que está sucediendo es que lo hostigan cuando no es así. Lo que sucede es que su alta voracidad como piraña, cierta manera él quiere comer y comer a diestra y siniestra, no le importa los daños que ocasiona su autoridad. En ese sentido, la actividad agropecuaria fuertemente golpeada, por este caso por un fenómeno natural, pero no hay una estructura que tenga bien claro cómo apoyar a los apicultores, pero apoyarlos. No es para la tele, no es para la foto, apoyarlos. Y con los 3 niveles, el apoyo en infraestructura, el apoyo que tiene que ver con lo productivo, acompañarlo, o sea, para darle soporte a este momento de desgracia. Tercero, la capacitación, la transferencia de conocimientos para poder pasar de este atolladero. No, o sea, no puedes hablar de apoyos que des una caja para abejas. No es apoyo eso. Tiene que buscarse la forma de hacerlo. Y eso es creatividad. Así como el alcalde tiene prácticamente la creatividad de buscar cómo golpear a los ciudadanos en todos los sentidos, porque hay tantos atropellos a comerciantes, a tricicleros, a todo el mundo, debe tener la creatividad, sobre todo estos alcaldes que están en el municipio de Peto, así como han tenido la creatividad de joder al jodido, pues que tengan la creatividad de apoyar al jodido, ¿no? O sea, en ese sentido queda descobijado, por ejemplo, en el tema agropecuario. Es un tema que no ha sido atendido puntualmente y entonces, si tú le preguntas a ellos qué programa están llevando, te van a mostrar una foto de una abejita que están entregando o de una abeja reina o lo que sea, pero no tienen claro la estrategia de acompañamiento a más de 400 apicultores en el municipio de Peto. Oye, Bernardo, pero además todo eso viene a englobarlo con la presencia del coronavirus. Entonces la gente actualmente en el sur del estado, en Peto, cada día se complica más. Tiene la situación económica que está fregada, más la situación de salud. Oye, entonces realmente, ¿hacia dónde va a ir los ciudadanos del sur, los ciudadanos de Peto? ¿Quién los puede así? ¿Quién va a tenderles una mano amiga, Bernardo? Eso es lo más grave. Bueno, hay que reconocer que la autoridad le quedó súper chévere que llegue el virus. Por un lado, con el virus puede hacer campaña con recursos oficiales. Segundo, nadie lo va a criticar, lo va a ver como un dios, o sea, porque está entrecomillado apoyando. Y no, las ciudadanos no se dan cuenta que detrás de esto se puede revisar las partidas autorizadas para el apoyo ciudadano y revisar cuánta lana se destinó para apoyar en pollos, en cilantro, en rábano, lo que ha dado, y ver cuánto desfalco hay. Porque sabemos que por más que diga, te vamos a apoyar con el pollo, pagas a 20 pesos el kilo, sabemos que el cheque que pagan para Pachoco, donde compran el producto, sale el cheque íntegro. Lo que hay que ver, que los 20 pesos que el ciudadano mete al comprar el producto, ¿dónde van esos 20 pesos? Ajá, porque ya está blanqueado la lana. Entonces, eso lo que hay que exigir, ¿dónde va ese dinero? La otra parte, independientemente a eso, que transparente la forma de apoyar no solamente a sus incondicionales, tiene que llegar al pueblo. Y eso, ¿cuál es el pueblo? Pues aquel que, aunque no esté de acuerdo con él, su deber es autoridad, no es un verdugo para joder al que no esté de acuerdo, debe ser parejo, es el gobierno para todos, no es el gobierno para sus cuates. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, queda claro que este gobierno quedó enano ante las situaciones actuales, pero está utilizando el coronavirus de todo, inclusive hasta para mandar bendiciones a la gente, ¿no? O sea, porque
para él es una bendición que llegue el coronavirus. O sea, todas sus transmisiones, todos terminan como acusando a la gente, ¿no? O sea, cuando en realidad él no puede estar acusándolos. Los ciudadanos saben perfectamente que muchos de ellos trabajan, somos un pueblo migrante, estoy hablando de 14,000 migrantes, y entonces nadie de su sano juicio quiere morirse, pero si amanece y no tienes que comer, tienes que ir a trabajar. Es cierto que es interesante todo el protocolo de salud, sí, pero también hay que reconocer que a nivel estatal tampoco están, por un lado se habla de protocolos, pero no hay la infraestructura en términos de transporte. Vemos cómo se transporta la gente, no hay la infraestructura ni siquiera en salud. Mucha gente cuando ve que está enfermo, Gerardo, mejor se queda en su casa. Tiene mucho miedo que le declaren COVID, aunque no lo tenga, de una vez que lo encajonen, que le metan tubo, por las 1000 circunstancias que hay. Entonces, lo que sucede acá es que, bueno, la gente tiene mucho miedo. También hay que reconocer que hay jóvenes que todavía no acatan todo esto que tiene que ver con el protocolo de salud. Bueno, también los hay. Pero aquí lo interesante es no ir a reuniones donde hay gente masiva, eso lo sabemos perfectamente. También está muy claro de que si uno va a su trabajo, a su casa, de su casa a su trabajo, sabemos perfectamente que está haciendo lo más importante y lo elemental, porque hay que sobrevivir. No puedes vivir por una despensa que tanto presumen. La despensa, si es que te alcanza, una despensa de 60 pesos, ¿qué tal? El rollo de papel es el más chico y es el más barato. Medio kilo de frijol, medio kilo de arroz, para que luego te lo tiren en la cara diciendo que te lo di, no tarda más que de 3 días o 2 días. Estamos hablando muy poco, o sea, de eso. Las autoridades como tal que tienen que articular los 3 niveles para trabajar de cerca con el ciudadano. En este momento, todos los ciudadanos tenemos que estar preparados porque esta situación que viene, si la paliza en la parte económica, la apicultura, todavía no vemos los efectos porque está encima una irregular lluviosa que apenas anoche medio lloviznó en Peto. Esperemos que la lluvia de hoy pudiera ser más regular, pero el cultivo de maíz hecho, por ejemplo, a mediados de mayo, mucho se inundó y se murió. Tuvo una resiembra y los gusanos lo mataron y volvieron a resembrar. Y en este momento hay localidades, por ejemplo, todo el tramo corresponde a Progresito, a Sonochel, San Mateo, no ha estado lloviendo de forma regular, lo que significa está en riesgo la pérdida de la tercera o la cuarta siembra. No está seguro los productos de la milpa, pero no hay que desistirse. Esto significa entonces, es mucha creatividad. Los productores están haciendo su parte, pero recordemos que cultivar la milpa implica también pues, no tener comida directa en términos económicos, porque hay mucha dependencia de la economía familiar al dinero, al recurso, al cash que dicen. Entonces, por ejemplo, todavía los apoyos que tienen que ver con el gobierno del estado, donde el programa de peso a peso todavía apenas se abre la ventanilla, pero todavía las autorizaciones no se han dado. Estamos prácticamente la primera semana de agosto, no ha fluido ese recurso. Ellos desde la comunidad de la quincena, desde la andamiaje gubernamental, piensan que apoyan al campesino, pero los que viven en el campo y saben la situación que están desesperados. No hay entrada económica. Hasta este momento es terrible la situación de las cosechas. Tenemos que ser solidarios. Yo entiendo la clase gobernante que solamente están usando la figura del virus para meter más miedo, para poder inclusive buscar los pretextos para llevarse al tambo a sus opositores, porque ya una vez en el tambo lo contagian de coronavirus y ya luego lo desaparecen. Es clarísimo la tendencia que hay hoy en día del hostigamiento total a los medios de comunicación, porque no quieren que se hable de las cosas que pasan en los pueblos. La cosa es así, no es un terreno fácil. El ciudadano también no tiene tiempo suficiente para analizar cómo se están dando las cosas, porque todo el mundo está en la tarea de producir alimentos. Llega la noche, uno está bien cansado. Entonces, muchos ciudadanos, desde la comunidad de la quincena, desde la comunidad de su casa, dicen, ahí se van, ahí salen, pero no se da cuenta, en el caso de Peto, más de 14,000 viven como migrantes y tienen que trabajar. Estamos hablando de México, que se habla más del 70% que están en la pobreza extrema, y se habla de los 120 millones, el 70%, y luego se habla un poco más del 10% que de por sí no tenían chamba. Entonces estamos hablando
más del 80-85%, viene un momento muy duro, Gerardo. O sea, no hay cash, no hay dinero. O sea, y la economía local no está bien cimentada, porque tenemos gobiernos que son dedicados a robar. Es su intención, robar, y han pasado siempre a robar. O sea, no han generado estructura productiva. Y el coronavirus lo que hizo es desnudar la situación en que vivimos. Es terrible. Oye, Berry, pero además de todo eso, incluso anteriormente estamos platicando de la situación del regreso a clases en el sur, donde va a ser en línea, donde prácticamente, Bernardo, la situación del internet no existe. ¿Cuántos niños tienen su computadora? ¿Qué va a pasar en el sur en cuanto a la educación, Bernardo? Estaba platicando que también es una situación grave y que nadie ha contemplado. No es nada más decir, vamos a dar no presenciales y lo vamos en línea. Realmente, es grave la situación también de esa situación de educación. Sí, es grave. Me ha tocado escuchar experiencias o me han escrito aquí en nuestro muro, donde hay jóvenes, me comentan de que ya no van a seguir estudiando, son del Cobay de Peto. Y le pregunto, ¿y por qué no vas a seguir? Te comento de que primero, no tengo internet en la casa. Segundo, tengo un celular, pero mi celular son de esos chiquititos. Es cierto que mi hermana tiene la otra grandota, pero lo usa para su trabajo y no. Y además hay que pagar, porque si vas a bajar un programa, prácticamente te jala los megas. Y yo no tengo lana para pagar megas, si apenas tenemos para comer, me decía el muchacho. El papá me dice, ¿sabes una cosa? Yo le he dicho a mi hijo, mejor comemos, luego vemos qué pasa con la parte educativa. Por lo pronto, no va a ir a la escuela. Entonces, este tipo de comentarios lo escuché precisamente en mayo, en donde jóvenes de Cobay de Peto, prácticamente muchos ya no van a poder regresar. Y también he escuchado en instituciones superiores del sur, por ejemplo, el de Uxcutá, en el tecnológico de Uxcutá, por ejemplo, y otros lugares, en donde prácticamente de la población de un salón, hay de un 100%, hay un 70% ya están un poco encarrilados, pero hay un 30% que están, no se sabe nada de ellos y están en nivel de especialidad. Y eso que estamos viendo allá, esos 70% que dicen que más o menos están encarrilados, solamente se habla de un 30-40% que tienen las características idóneas para llevar a cabo un curso en línea. El otro porcentaje no, van a tener que buscar las formas para acceder, pero hay la buena intención, hay disposición de los chavos, pero y el 30% que de plano se deslindaron y se perdió contacto. Y esto que pasa a nivel superior, está pasando a nivel primaria. Entonces, porque no hay las características y las condiciones de cada familia para solventar el tema educativo. Y conste que en cuestiones electrónicas y de internet, perfectamente sabemos que en el caso de Peto, hay días que se ausentan prácticamente 8, 10, 15 horas. Por ejemplo, hay momentos que los chavos tienen que presentar examen en línea y no pueden. O sea, hay una hora programada y no pueden. O a veces también hay situaciones en que tienen que entregar un trabajo a tal hora y no pueden, porque a pesar que hay internet, pero no pasa la señal, se cae la señal. Y entonces la infraestructura que tiene que ver para el servicio de internet, yo creo que lo que pasa en Peto está pasando a nivel nacional. Estoy enterado de la Universidad Autónoma de Chapingo, inclusive estoy viendo la plática de los estudiantes, porque formo parte de la red de egresados, en donde están pasando por lo mismo. Los estudiantes de la universidad, más del 30% están en los lugares donde no hay señal de internet. La universidad buscando la forma de conectarse. Esta forma que está sucediendo a nivel nacional, pues nosotros en el sur no estamos lejanos a eso. El gran detalle es que si por un lado sabemos la situación educativa que hay en el municipio de por sí, si todavía sin coronavirus había problemas serios en la parte educativa, ahora con coronavirus habrá el doble o el triple de problemas. ¿Por qué? Porque la parte presencial es cierto que hay youtuber, hay muchas cosas de estar checando, pero también hay que reconocer que no hay todas las características pedagógicas, inclusive de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, para que te enfrentes a nivel nacional, para poder una competencia, para una beca de la UNAM o lo que sea, ronca. Te digo porque yo ya pasé la prueba. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, tuve que volver a mirar matemáticas, porque al nivel que yo llevaba,
era para regresar a mi casa. Entonces, cuesta mucho salir del hoyo del sur, posicionarse en una universidad pública de competencia para que te mantengas. Entonces, estamos hablando de graves situaciones que se avecinan a los jóvenes. Claro que hoy hay nuevas formas de poder capacitarse, pero implica en este momento, pues la verdad, mucha paciencia, mucha voluntad de parte de los padres de familia y parte de los alumnos. Ante esa situación como está, son los riesgos que hay del tema educativo, y el gran detalle es que aquellos que no entren a la escuela, la pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque lo otro, mucha gente de la Riviera Maya, Gerardo, que dejaron de trabajar en el mes de marzo, allá en Cancún o Playa del Carmen, prácticamente los mandaron a sus casas por la cuestión del coronavirus, pero luego fueron requeridos prácticamente más o menos entre mayo a junio. Se presentaron lugares laborales y se volvieron a contagiar, y ahorita les dieron de baja, perdieron su chance de años. Ellos tienen títulos, doctorados, maestrías y con trabajos muy especializados en la zona hotelera, y ahorita están buscando monte en términos de qué van a vivir, porque les dieron un poquito de lana, pero no va a alcanzar para mucho. Hay mucha gente desempleada en este momento y hay muchos problemas serios en los hogares. Entonces, no es casual, como ayer vimos en los medios, porque hay tanta gente en el Monte de Piedad. O sea, muchos dicen es que son ineptos, no tienen miedo al coronavirus. Los que hablan así no tienen claro lo que está pasando en cada familia. Hay tantos problemas que hay ahorita. Y entonces, pero el principal motor es que tenemos una dependencia del exterior. O sea, nuestra economía no es aquella economía de años de 1900, cuando el tren transportaba los productos de Peto a Mérida. Prácticamente después de los años 60, los productos de la ciudad vienen a Peto. El plátano viene de Peto, o sea, viene de Mérida, y así muchos productos vienen de Mérida. O sea, me refiero, el canal de comercialización externa. Y eso significa que tienes que buscar lana. ¿Por qué? Porque no está planeada el tema agrícola desde esos tiempos, está abandonada. Y entonces, si hay milpa, es porque los que están en la milpa están haciendo el papel, el doble o el triple, el papel de héroes, porque están trabajando un proceso sin nada, tan solos, sin sus hijos y sin el soporte del gobierno. Entonces, de ese tamaño está el asunto que pasa en Peto, pero está pasando a nivel nacional. Los campesinos están solos. Entonces, en este momento es importante el diseño de políticas públicas acordes al territorio, y de tal manera que esto permita que la gente salga donde sea posible para que genere algo de comida, aunque no haya mucha lana. Porque si hay comida, esto está asegurado un poco lo que se sigue, la vida, ¿no? Bueno, Bernardo, gracias, Bernardo. Este fue un tentempié de los muchos programas que vamos a tener con Bernardo, pues cada semana, los miércoles. Y la idea es eso, hablar realmente de lo que pasa en todas las áreas. Hablamos muy variado hoy. El tiempo, por desgracia, se nos pasa como siempre, Bernie. Gracias y hasta la próxima. Salud, Gerardo. Pendientes. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.